Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana muy pero que muy interesante en los mercados. Ya hay preguntas que nos están haciendo muchos inversores que pensamos de si esa pirámide de naipes se estará rompiendo y comenzará esa caída tan fuerte en los mercados. Pero como veremos luego en los índices todavía no se ha roto nada. Pero no debemos olvidarnos de lo que ha pasado esta semana y que ahora comentaremos cuál es la situación de ese banco que ha quebrado en Estados Unidos. Después de eso veremos el análisis de los índices, como digo, es donde veremos qué situación tenemos los gráficos y qué podemos esperar las próximas semanas. Y esta próxima semana veremos también todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, la sección de sugerencias. Analizaremos también esas 5 acciones de la lista top internacional y veremos la acción sorpresa de esta semana, una nueva acción sorpresa, y veremos qué pasó con la acción sorpresa que preparábamos la semana pasada. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante y no os lo podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, pues vamos a intentar explicar qué ha pasado esta semana para ver ese pánico que hemos visto en los últimos días de jueves y el viernes en las sesiones tanto americanas como europeas, donde hemos visto caídas tan fuertes. Esta semana se anunciaba que el banco de inversión Silicon Valley Bank tenía que vender gran parte de sus acciones porque no tenía liquidez y a la vez tenía que pedir un préstamo increíble para hacer frente a esa liquidez que se estaba demandando, ya que se había quedado sin liquidez en el mercado. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente sus inversores lo tomaron muy mal. Creó mucho pánico al ver que un banco no tiene liquidez. Es lo peor que le puede pasar a un banco, que no tenga liquidez. Como ya muchos sabréis, los bancos, de todo el dinero que tienen en sus activos, pues a lo mejor liquidez tienen un 2%. Si hay una demanda masiva de liquidez, no tienen. Entonces, en este caso, ¿qué decidieron? Vender de golpe un gran paquete de acciones y a la vez pedir un préstamo. Esto es una jugada que es muy arriesgada y evidentemente les ha salido muy mal, que ha provocado una huida en masa de los inversores de este banco y al final de semana, pues ya el viernes incluso no llegó a cotizar, lo sacaron de cotización porque caía de nuevo un 60% después de caer el jueves un 50% y ha entrado en liquidación este banco. Entonces ahora el miedo que se tiene en el mercado o ese pánico es que lo que ha pasado en este banco se acabe contagiando al resto de bancos. De hecho, hemos visto cómo el índice del sector bancario en Estados Unidos caía un 8%, caídas que no se veían desde marzo y febrero de 2020, y por eso hay tanto miedo ahora mismo en el mercado. Pero ¿de verdad se puede contagiar esta situación a otros bancos? Pues de primeras, pues puede que no. Pero vamos a echar un poquito la vista atrás. Y en 2008, cuando quebró ese pequeñito banco de Estados Unidos, el Bear Stearns, ya se anunciaba que había un problema en el mercado. ¿Y qué pasó en ese momento en los mercados en Estados Unidos? Pues evidentemente cuando quebró este banco vimos caídas importantes, pero luego cuando se vio que en el contagio no llegaba a otros bancos, pues el mercado fue recuperando y fue de nuevo ganando y subiendo el precio de los mercados y de las bolsas. Y esto siguió así como si no pasara nada, pero en mayo ya veíamos como de nuevo veíamos caídas en los mercados. Y hay que recordar que en el año 2008 también fue cuando quebró Lehman Brothers, que es cuando ya se desató la gran crisis económica financiera de hace 2 décadas, es decir, de la década del 2000, 2008, para ser exactos. Y esto fue en septiembre, es decir, estuvimos desde marzo que quebró ese banco tan pequeñito hasta septiembre pensando que no pasaría nada, pero había un run detrás de todo esto que hacía pensar que si lo que veíamos en un banco pequeñito lo veíamos en un gran banco, el desplome podría ser brutal. Y puede que sea la situación que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, como veremos ahora en los índices, aunque hayamos visto mucho pánico esta semana, no indica que las caídas van a ser ya directas en los gráficos, sino que puede que este efecto no se acabe contagiando al resto de bancos. Sí que es verdad que puede haber miedo durante las próximas semanas, pues esa subida de los tipos de interés, pues ese mensaje tan hawkish de la Fed, pero puede que no llegue ese pánico de momento. El pánico, ¿cuándo va a llegar? Cuando pase algo que sea mucho más grave. Lo comentamos la semana pasada. Aquí hay algo que huele mal. Y todos sabemos que algo huele mal, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que ha salpicado un cacho de mierda por encima de ese pastelito que teníamos tapado, de ese supuesto pastelito que teníamos. Entonces hemos dicho, ojo, que a lo mejor no es un pastel, ¿sabes? Ya lo hemos visto, pero se nos acabará olvidando, aunque siga oliendo mal. Entonces, hasta que no se levante y se vea el verdadero pastel que hay detrás, pues va a ser una auténtica
sangría lo que veremos en ese momento, pero de momento pues podemos incluso ver subidas en los mercados como estamos planteando aquí. Por lo tanto, fijaros que pasó muchísimo tiempo, de marzo a septiembre, fue cuando vimos ya la hecatombe en los mercados. Sí que es verdad que ya desde mayo empezábamos a ver correcciones porque ya parecía que la cosa era bastante peligrosa, pero no vimos la auténtica realidad en septiembre y ahora estamos casualmente en el mismo punto. Estamos en marzo de 2023. Imaginaros que estiramos así hasta septiembre. De hecho, el mercado fue muy alcista de marzo a mayo en 2008, es decir, justo después de haber una situación como la actual, fue un mercado muy alcista. Por lo tanto, no habría que descartar que acabemos viendo una situación igual ahora mismo en los mercados. El problema, pues lo hemos visto ya, lo hemos visto a pequeña escala. La liquidez. ¿Por qué hay un problema de liquidez? Pues porque hemos visto durante mucho tiempo cómo se inyectaba muchísimo, pero muchísimo dinero en el mercado y a la vez, y a lo mejor esos bancos de inversión lo que estaban haciendo, además de dar liquidez a las empresas, pues era también de comprar la deuda que estaban emitiendo los países. Es decir, es todo una rueda. ¿Y qué pasa en el momento que no hay liquidez? Pues que tienen que vender acciones, quizás tienen que vender esa deuda. ¿Y qué pasa si vendemos ahora la deuda de los estados? Primero, punto número uno, no la quiere comprar nadie. Si no compra nadie la deuda de los estados, con el nivel de endeudamiento que tienen, estamos hasta el cuello. Pero si además venden esa deuda, hay que tener en cuenta que la mayoría de esos activos que han comprado, los bancos lo han hecho con unos tipos de interés muy bajos, porque durante la última década los tipos de interés eran muy bajos. Es decir, tienen renta fija a lo mejor a un 0,5, a un 1%, o incluso menos. Y ahora, cuando la están vendiendo y está a un 4%, eso significa tener pérdidas muy importantes, pero si no tienen liquidez no les va a quedar más remedio que deshacerse de todo esto. Y es muy curioso que en las últimas sesiones de la semana veíamos caídas muy fuertes tanto en la renta variable como en la renta fija. Y esto es algo muy, pero que muy peligroso. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Hay que tomarse las cosas con calma. Evidentemente, si queremos ver una perspectiva muy a largo plazo o incluso a un año, la situación es muy fea, pero que muy fea. Pero cuidado, porque ya venimos viendo esta situación durante todo el final de 2022 y principios de 2023, que la situación es muy fea, pero el mercado sigue subiendo. Por lo tanto, no hay que anticiparse. Si es que va a llegar y lo vamos a ver, va a ser clarísimo. Como lo vimos en 2008 con Lehman Brothers y ya no había vuelta de hoja y nos va a dar igual las subidas de tipos y la inflación. Es que nos va a dar absolutamente igual, porque el problema es que va a ser algo inesperado, como lo que hemos visto esta semana, pero a gran escala. Y ese va a ser el verdadero problema que tendremos en la economía. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar. Era muy sencillo lo que ha pasado. Evidentemente luego habrá 1000 teorías por aquí, por allá, pero el problema principal, la liquidez. Cuando no hay liquidez hay que vender y cuando un banco no tiene liquidez es muy, pero que muy preocupante, porque además ese contagio puede llegar a otras empresas también, porque habrá empresas que tendrían sus activos dentro de este banco, que ahora veremos a ver hasta dónde pueden recuperar o no pueden recuperar. Este banco a la vez deuda suya la tendrá otro banco, es decir, todo puede ser una cadena, pero al ser un banco tan chiquitito, pues puede que la repercusión no sea tan grande. Chiquitito entre comillas, es el banco de los más pequeños que cotizan en Estados Unidos, pero si lo comparamos a lo mejor con una caja de aquí de España, pues puede que sea un banco enorme. Así que bueno, que lo tengamos en cuenta, que sepamos la situación actual que tenemos y que no nos sorprenda si después de que se vaya diluyendo este pánico a los mercados vemos nuevas subidas, pero no hay que olvidar el verdadero problema que tenemos ahora mismo en la economía, que antes o después saldrá a la luz. Bueno, pues después de la visión que acabamos de dar de la actualidad económica, vamos con el análisis de los índices, donde veremos quizás un poquito de forma más clara lo que podría llegar a pasar en las próximas semanas, incluso meses. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Creo que es muy importante esta semana llegar a ver si se ha roto algo en los gráficos, porque si se empiezan a romper cosas después de lo que acabamos de ver, esto sería mucho más preocupante. Pero, como veremos, no se ha acabado de romper todo en los gráficos, sobre todo en el primero de ellos, que es el IBEX 35. Fijaros que esta semana hemos visto una caída muy fuerte con mucho volumen. Y bien, ¿qué veníamos viendo durante las últimas semanas y qué veníamos comentando? Fijaros que decíamos que teníamos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Esto nos anticipaba que en algún momento de toda la subida iba a venir una caída muy fuerte en el IBEX 35. Y aunque parecía que no, que nos manteníamos al alza, al final hemos visto esa caída. Fijaros que teníamos señales de que las últimas subidas eran con muy poquito volumen, lo que nos hacía pensar que la caída que estábamos esperando cada vez está más cerca. Y al final llegó la semana pasada, que decíamos que seguramente fuese por algo inesperado. Lo hemos tenido esta semana y eso ha provocado caídas muy fuertes en el mercado. ¿Hasta dónde se ha ido ahora mismo? Pues fijaros que
El cierre del viernes quedó alrededor de los 9.300 puntos, pero sí que es verdad que luego el mercado continuó cayendo y, por ejemplo, los futuros cerraron por debajo de los 9.200. Por lo tanto, ¿esto que nos indica? Que puede que a comienzos de esta semana sigamos viendo caídas. Esto lo debemos tener en cuenta. Fijaros que aquí comentábamos cuando veíamos la primera divergencia que la caída podría irse hasta la zona de la directriz bajista en el más largo plazo. Vamos al gráfico semanal que lo vamos a ver muy bien. Teníamos dos directrices bajistas. La de más a largo plazo, fijaros, que había comenzado en el año 2015 y la más reciente que teníamos de las caídas de 2021. Fijaros que la tendencia tan fuerte alcista, esa pendiente tan vertical, hace que ahora, aunque hayamos visto unas caídas muy fuertes esta semana, no se haya roto nada. Incluso ese soporte tan importante, los 9.200, se sigue manteniendo. Pero sí que es verdad que si a esto lo unimos, que tenemos una nueva divergencia en el gráfico semanal, pues quizás podríamos ver unas caídas más importantes. ¿Dónde podríamos localizar el objetivo si vemos que da continuidad a las caídas? Pues el primero de los objetivos, evidentemente, estaría ahora en el techo de esa directriz bajista, alrededor de los 9.000 puntos, 8.900 podría estar. Además, fijaros como en el gráfico diario podemos ver que hay un pequeñito gap alrededor de los 8.900 puntos y aquí está la media móvil de 70 sesiones que actuó como soporte en diciembre. Por lo tanto, quizás el objetivo en lo más corto plazo esta semana, si damos continuidad a las caídas, ¿dónde nos podemos ir? En un primer momento a la media de 70 sesiones. Y aquí estará la clave, porque primero tenemos la directriz bajista en el más largo plazo, ahora en los 9.000 puntos y la media de 70 sesiones. Si pierde la media de 70 sesiones, ¿dónde nos podemos ir? Las siguientes semanas hasta la siguiente directriz bajista. ¿Dónde estaría? Fijaros, los 8.600 puntos aproximadamente. Y fijaros que en esta zona, si continúan las caídas en las próximas 2, 3, 4 semanas, se podría encontrar con la media de 200 sesiones. Fijaros que anteriormente actuaba como resistencia. Cuando la superó, voló. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que la consolidase como soporte y viéramos un impulso al alza. ¿Cuál es el problema? Que ahora hemos visto una subida muy vertical y la caída puede ser muy vertical y eso hace que el mercado entre en pánico. Ya pensemos que nos vamos a ir a mínimos de nuevo, pero simplemente puede ser una corrección dentro de la tendencia alcista que comenzó en octubre. Por lo tanto, ¿se ha roto algo? Para nada se ha roto nada. No se ha roto nada. Es decir, no tiene ni grietas el IBEX 35 ahora mismo. Otros gráficos vemos que sí, pero el IBEX 35 no tiene ni grietas. Nos encantaría decir que sí, que esto ya se ve clarísimamente que nos vamos a ir a mínimos y nos podemos posicionar clarísimamente. Pero no lo tenemos de momento. Por lo tanto, fijaros que podría corregir hasta la media de 200 sesiones las siguientes semanas, zona de los 8.600 puntos y una caída muy fuerte desde los máximos, pero desde aquí podría dar continuidad al alza, quizás para buscar ese objetivo de ese hombro, cabeza, hombro del IBEX 35 que venimos comentando desde hace bastantes semanas atrás. Y recordad que lo que decíamos, este hombro, cabeza, hombro, es que no le había retesteado. Es decir, cuando tú rompes un hombro, cabeza, hombro al alza, en este caso, lo normal es que luego veamos una pequeña corrección. Imaginaos que aquí deberíamos haber visto una pequeña corrección hasta esta zona y volver a repuntar. Se confirmaría ese hombro, cabeza, hombro y tendremos la proyección clara. ¿Qué ha pasado? Que ha sido tan vertical la subida que no lo hemos tenido. Pero ahora podemos llegar hasta esta zona. Llegar hasta la zona de aquí, los 8.600 puntos. Probar de nuevo, retestear ese hombro, cabeza a hombro y ver ese impulso hasta los 9.900. Ahora nos parece una auténtica locura. Hace un par de semanas no nos parecía ninguna locura llegar a los 9.900. Ahora una locura, ¿por qué? Pues porque hay mucho pánico en el mercado. Pero vamos a ver cómo avanza todo esto, porque si vemos que se templan las aguas, la Fed rebaja un poquito su discurso tan hawkish que hemos venido viendo en las últimas semanas, pues esto puede que el mercado se lo tome muy bien. Así que vamos a ir pasito a pasito. Evidentemente, si se rompe esta zona y volvemos a entrar en la parte de aquí, por debajo de los 9.400 puntos, nos iremos a mínimos de nuevo. No me cabe ninguna duda, pero de momento estamos muy, pero muy lejos de ver todo eso. Así que es lo que debemos ir viendo poquito a poquito. Primera zona clave, media de 70 sesiones. 9.000 o 8.900 puntos. En esta zona de aquí, entre estos dos puntos, 9.000 y 8.900. Ahí va a estar la primera clave. Desde aquí podríamos ver un rebote. Pero si luego vemos que la pierde, objetivo, bueno, nos vamos al gráfico semanal, que estaría la media de 200 sesiones, que coincidiría con la directriz bajista que veíamos desde mitad de 2021.
Vamos con el DAX. ¿Y qué podemos ver en el DAX? Pues fijaros que también teníamos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué nos anticipaba? Que podríamos ver una caída. ¿Pero qué veíamos? Que se mantenía al alza. ¿Qué pasa esta semana? Hemos visto una caída muy importante. Pero fijaros que en el DAX sí que es verdad que esta directriz alcista se ha roto esta semana. ¿Qué nos hace pensar? Que quizás podríamos ver una corrección más fuerte. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que además coincidiría con los mínimos que veíamos en enero. Por lo tanto, ahora objetivo en el más corto plazo, la zona de los 15.000 puntos. Clarísimamente, si esta zona se mantiene, podemos continuar al alza, pero si pierde esta zona, ojito, porque podríamos caer con mucha fuerza hasta la zona de los 14.500 puntos aproximadamente, donde se movió en lateral, donde además también se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones, que ya actuó como soporte, al igual que la de 70 en diciembre. Vamos a ver qué pasa en el gráfico semanal. Si vemos el gráfico semanal, lo que comentábamos es que si ahora veamos una caída muy fuerte por debajo de los 15.000 puntos, podríamos irnos hasta los 14.000. Desde aquí, ver un nuevo impulso, formar un segundo hombro, después de formar el primer hombro y ahora la cabeza, vamos a ponerla aquí y dar continuidad a las caídas. Esto de momento queda muy lejos, como decimos, así que lo vamos a dejar marcado en el gráfico, pero lo debemos tener en cuenta, pero de momento vamos a fijarnos en lo que tenemos más en el corto plazo. ¿Qué pasa si pierde la zona de los 15.000 puntos? Que fijaros, es donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones en el gráfico diario. Si pierde esta zona, ¿dónde nos podríamos ir? Fijaros, hasta la media 70, hubo como soporte ya en diciembre. Es decir, nos podríamos ir hasta la zona de aquí. Y si no la pierde, la media 70 sesiones, y continuamos al alza, podría continuar con la tendencia alcista. Pero si aquí pierde la media de 70 sesiones, si vemos una caída hasta aquí y no frena, pues mucho cuidado porque volveríamos a mínimos. Por lo tanto, zona clave en el DAX. Esta semana, media de 70 sesiones, que no la pierda. Y si pierde la media de 70 sesiones, objetivo para las próximas semanas, estaría en la media de 70 en el gráfico semanal, que se encontraría los 14.300 puntos. Recordad que es la zona que decíamos, que es donde se encontraba la media móvil de 200 sesiones y que podremos volver a este movimiento lateral. Fijaros como en el DAX, al igual que en el IBEX, también teníamos una divergencia en el gráfico semanal. Nos indica que si perdemos la zona clave, que sería los 15.000 puntos, la caída podría ser mucho más fuerte, lo que cuadraría perfectamente con irnos hasta la zona de los 14.300 puntos. Vamos con el Dow Jones. ¿Qué veíamos en el Dow Jones? Pues no he querido tocar nada de lo que veníamos viendo anteriormente. Comentábamos que tenemos una caída hasta el techo de la directriz bajista, a partir de ella ver un nuevo impulso, consolidar como resistencia en la media de 200 sesiones, que anteriormente actuaba como soporte, y continuar cayendo. Y vamos a quitar. ¿Qué hemos visto ahora? Fijaros que la caída no llegó en un primer momento hasta el techo de la directriz bajista y vimos un rebote. ¿Hasta dónde? La media de 70, anterior soporte. Y al no conseguir superar la media móvil de 70 sesiones, ha comenzado ese impulso bajista hasta el techo de esa directriz, donde la estábamos esperando. Aquí, ¿qué puede pasar? Pues fijaros que también es una zona que coincide como soporte, que lo veíamos en noviembre de 2022, y no habría que descartar ver un impulso desde esta zona hasta la media móvil de 200 sesiones, que es una zona que anteriormente actuaba como soporte y ahora podría actuar como resistencia, la zona de los 32.700 puntos aproximadamente. Esta zona, si no consigue superarla, cuidado porque volveríamos a atacar el techo de la directriz bajista y esto sería muy, pero que muy mala señal. Ahora la zona de soporte creo que es muy importante, lo que me hace pensar que quizás podríamos ver un rebote, pero viendo tal y como está la situación, pues cuidado porque podríamos continuar cayendo. Si continuamos cayendo, el siguiente objetivo, los 31.000 puntos. Vamos a ver qué pasa en el gráfico semanal. Fijaos que aquí se ve muy bien ese apoyo a la antigua directriz bajista. Y si ahora continúa cayendo, el siguiente objetivo o zona de soporte estaría clarísimamente la media de 200 sesiones. Fijaos que sería la zona que actuó como soporte en junio de 2022, esa media de 200 sesiones. Por lo tanto, aquí entraría de nuevo en la directriz bajista y pintaría bastante fea. Así que creo que el Dow Jones no tiene ahora mismo margen para poder mantenerse
a la baja, es decir, ya no puede ver nuevas caídas. Si ve nuevas caídas, se empezarían a romper ya bastantes excusas en el gráfico. Vamos a seguir con el Nasdaq. ¿Y qué veíamos en el Nasdaq? Pues decíamos que podría irse en la caída que veíamos a finales de febrero hasta la zona de los 11.500 puntos, desde aquí rebotar y volver hasta la zona de los 12.200. Y vamos a ver qué ha pasado ahora. Pues fijaros que la caída llegó hasta la media de 70, un momento muy parecido al que veíamos anteriormente. Llegaba hasta la media de 70 sesiones, rebotaba hasta la media de 200, pero no conseguía superarla y ahora hemos vuelto a caer. Fijaros, a cierre semanal hemos perdido la media de 70 sesiones. Objetivo ahora, pues quizás, ahora sí, podríamos irnos a los 11.500 puntos. Además, fijaros el altísimo volumen que hemos visto en el gráfico. Aquí habrá que ir analizando esa estructura que se va haciendo, porque ahora mismo tenemos clarísimamente una estructura de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Y mientras no se rompa, podemos continuar cayendo. Es decir, ahora podríamos volver hasta los 11.500, ver un repunte hasta la media de 70 y continuar cayendo en el gráfico. Si vemos que supera la media de 70, objetivo, la media móvil de 200 sesiones. Esto es lo que deberíamos vigilar esta semana. Vamos a coger el gráfico semanal, a ver qué perspectiva tenemos más en el medio plazo. Fijaros cómo la media 70 seguía actuando como resistencia, lo veníamos diciendo que no la conseguía superar. Y que ahora podríamos buscar esa media móvil de 200 sesiones, los 11.500 puntos. Fijaros, con el gráfico diario, los 11.500 puntos coincidía con esa zona que decimos objetivo. Por lo tanto, ahora puede acabemos yéndonos hasta esta zona, la media de 200 sesiones. Desde aquí, pues podríamos continuar por un rebote hasta la media de 70 o llegar hasta los 12.200 puntos aproximadamente, pero si pierde la media de 200 sesiones, el objetivo, fijaros, que podría estar de nuevo en los 10.700 puntos, donde hizo mínimos en el mes de octubre. Por lo tanto, el Nasdaq es el índice que peor pinta tiene, lo llevamos diciendo desde hace varios meses y varias semanas, porque no se ha roto nada de la tendencia bajista anterior, es decir, se sigue manteniendo muy bien, por lo tanto es el que más fácil va a tener dar continuidad a esas caídas ahora mismo en el medio y largo plazo. Y vamos con el último de los índices, que yo creo que es el mejor para analizar la situación actual, porque es el que más ha respetado el análisis técnico, lo ha venido haciendo muy bien. Aquí estamos viendo gráficos diarios, pero si ponemos gráficos de una hora, que se puede ver cómo lo ha respetado perfectamente. Pero bueno, vamos con el gráfico diario del SP500. ¿Qué comentábamos? Pues fijaros que aquí decíamos lo mismo, vuelta a la directriz bajista, repunte y caída en el gráfico. ¿Y qué teníamos si hacíamos ese movimiento? Un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué hemos visto esta semana? Justamente ese movimiento. Hemos visto la formación de ese segundo hombro. ¿Eso qué es? Una muy mala señal, porque si proyectábamos ese hombro, cabeza, hombro, nos indicaría que podríamos volver a los mínimos que veíamos en octubre. Pero vamos a ir pasito a pasito. ¿Qué puede pasar ahora? Pues podríamos irnos a buscar ese soporte alrededor de los 3.800 puntos. Fijaros, desde esta zona, recordad, los hombros, cabeza, hombros, lo importante es ver ese retesteo, esa base de la formación del hombro, es decir, podríamos ver una vuelta hasta aquí, hasta los 3.990 puntos, 3.950, donde hemos visto esta semana que había actuado como soporte en un primer momento, y a partir de aquí caer para formar ya esa proyección del hombro, cabeza, hombro. Pero esto es lo que puede llegar a pasar y esto es un primer escenario. ¿Pero cuál sería el segundo escenario? Pues imaginaros que volvemos a retestear la zona de los 3.950 puntos. Es la zona más importante que tenemos clarísimamente en el SP500. Si vemos que ataca la zona de los 3.950 puntos y vuelve a repuntar, siguiente objetivo estaría en los 4.100. ¿Por qué? Porque estarían los máximos que veíamos en diciembre. Y a lo mejor no deberíamos estar hablando de este hombro, cabeza, hombro. Deberíamos estar hablando de que aquí tendríamos un hombro, aquí tendríamos una cabeza y aquí formaríamos el segundo hombro más en el largo plazo. Y evidentemente si proyectásemos este hombro, cabeza, hombro, romperíamos los mínimos de octubre. Entonces, esa sería la perspectiva para los próximos meses incluso. Pero yo ahora mismo creo que lo más probable, el más corto plazo, es lo que os he estado comentando. Estas dos velas creo que es posible que lleguen a pasar, igual que veíamos aquí, es decir, ahora mismo ha roto esa directriz bajista,
puede continuar cayendo, se soporte los 3.800 puntos y podríamos ver ese retesteo en el gráfico. La clave va a estar aquí, 3.950 puntos aproximadamente. Si vemos que rompa al alza, superaría probablemente la media de 70 y 200 sesiones de nuevo y iríamos hasta los 4.100 puntos en el gráfico. Bastante probable. Si vemos que no consigue superar esta zona, mucho cuidado porque se activaría una caída muy fuerte que tendría el objetivo en esos mínimos que veíamos en octubre. Así que, claramente, esta semana 3.800 puntos y posterior retesteo los 3.950. Ahí va a estar la clave para saber qué pasará las siguientes semanas. ¿Superas 3.950? 4.100. No superas 3.950 y volvemos a corregir y perdemos los 3.800. Vuelta a mínimos en el gráfico. Así que bueno, y esto lo voy a juntar todo lo que hemos visto en los gráficos de hoy con la situación que tenemos ahora mismo, porque hay que tener en cuenta sí o sí. Esta semana y la próxima semana tenemos la decisión de los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. Tenemos dato de la inflación en Estados Unidos esta semana, por lo tanto pinta bastante fea la cosa, porque si la Fed ha tomado un discurso un poco más hawkish es porque ve que la inflación no baja y que se está manteniendo bastante alta. Entonces es probable que el dato de la inflación de esta semana sea negativo. Si eso es negativo, viendo el pánico que hay ahora mismo en el mercado, podemos continuar cayendo. En el S&P buscaríamos ese objetivo, los 3.800, y en el resto de índices el objetivo que hemos puesto en el corto plazo esta semana. Pero puede que la situación que vayamos viendo, aunque sea de pánico, al final vaya perdiendo fuerza, se nos vaya olvidando la situación que hemos visto con el Banco Americano, que ha quebrado esta semana, y esto se vaya diluyendo. ¿Y qué puede pasar en el mes de abril? Pues hay que tener en cuenta que en el mes de abril se darán los datos de inflación de marzo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esos datos es muy probable que la inflación se reduzca de forma importante. No que vayan a bajar los precios, pero que la inflación, esa subida de los precios, no sea tan alta, es decir, sea más baja de lo esperado. ¿Por qué? Pues porque en marzo de 2022 fue la subida más fuerte que vimos de la inflación. Y gracias al efecto escalón que tiene la inflación, es decir, estamos comparando la inflación actual con la del año pasado, los precios, como el año pasado ya habían subido mucho en marzo, ahora puede que aunque sean más altos, ese golpe, ese escalón que subamos no sea tan alto. Eso que va a hacer que la inflación puede estar por debajo de lo esperado y esto anime de nuevo al mercado como veíamos desde el mes de octubre, y eso que puede provocar que veamos esas vueltas en el gráfico. Es decir, vamos a coger el IBEX 35. Ahora la situación se pone muy fea, el Banco Central sube tipos, dice que va a seguir subiéndolos en los próximos meses, que no tienen perspectiva de bajarlos porque la inflación es muy alta, y nos vamos hasta esa zona de los 8.500 puntos que veíamos en el gráfico semanal. Fijaros, hasta esta zona de aquí. Y hasta aquí llegamos a principios de abril. ¿Qué pasa en abril? Datos de la inflación en marzo. Son positivos. Si son positivos los datos de la inflación de marzo, en abril puede que las bolsas vean un impulso muy, pero que muy fuerte. ¿Hasta dónde? Fijaros en el IBEX 35. A cerrar el gap que tenemos abierto desde el COVID. Por lo tanto, esto sea la perspectiva, si juntamos los gráficos con la situación económica, que podríamos tomar. Evidentemente hay que tener en cuenta lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Es algo muy grave, pero que, ojo, puede que se nos acabe olvidando dentro de un mes, aunque va a estar ahí y puede que al final la repercusión que tenga sea muy gorda, pero se nos va a olvidar en el momento que veamos subidas muy fuertes. Y luego cuando veamos todo estallar, nos acordaremos de ese primer banco que acabó quebrando. Así que bueno, este es el resumen que quería daros de los índices. Bueno, pues vamos a comenzar con la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Vamos a analizar 19 acciones, así que no nos podemos quejar. Son unas cuantas acciones las que vamos a ver. Vamos a comenzar con Acciona. ¿Y qué tenemos en Acciona? Pues fijaros que desde mitad de octubre aproximadamente hemos visto dos impulsos importantes. ¿Hasta dónde se han chocado estos dos impulsos? Pues fijaros que la zona de los 190 aproximadamente es donde ha hecho techo la cotización. Casualmente, zona anterior de resistencia y también de soporte. Por lo tanto, era una zona muy importante en el gráfico y que iba a ser muy complicado superarla. Y finalmente, así ha sido. No la hemos conseguido superar. Y ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues vemos cómo ha perdido recientemente la media móvil de 200 sesiones, y también había actuado como soporte en alguna ocasión, y parece que ahora la cotización se ha ido a buscar ese movimiento lateral que veíamos a final de año. En esta zona de aquí podríamos marcar una nueva zona de soporte que, de perderla, nos podríamos ir
hasta la siguiente zona, en los 166. Es decir, ahora está muy cerquita de una zona donde podrían entrar las compras de nuevo. Fijaros como en diciembre veíamos aquí un movimiento lateral, por lo tanto no habría que descartar que ahora viésemos un movimiento de nuevo lateral. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Pues que si pierde esta zona podríamos ver caídas más importantes hasta la zona de los 166 y aquí estará la clave. No debería perder esta zona la cotización de Acciona, porque si pierde esta zona podríamos ver una caída mucho más fuerte. Fijaros que la siguiente zona clara de soporte la tiene los 151, lo que sería una caída de casi el 10%, una caída bastante fuerte. Por lo tanto, vamos a ver si se mueve el movimiento lateral sobre la zona de los 170, incluso podríamos ver un rebote hasta la media móvil de 200 sesiones, que ahora podría actuar como resistencia, una vez que anteriormente había actuado como soporte. También os digo, ver un rebote hasta la media de 200 sesiones para luego continuar cayendo sería muy mala señal, porque sería una clara señal de debilidad. Fijaros que fue lo que no vimos aquí. Aquí vimos cómo atacó la media de 200, la superó y se fue hasta los 190. Por lo tanto, si ahora la ataca y no consigue superarla, señal clarísima de debilidad y aquí podríamos ver caídas más fuertes. Si la supera, objetivo, los 190. Vamos con Acciona Energía, que vemos que tiene una clarísima tendencia bajista en el gráfico. Y ahora, si trazamos la zona de soporte de toda la tendencia bajista, pues fijaos que se encuentra o ha llegado a hacer mínimos esta semana en esta zona. Por eso hemos visto un rebote. La clave ahora, que no pierda esta zona de aquí, porque si la pierde las caídas podrían ser bastante más fuertes. Fijaros, la siguiente zona clara de soporte podría estar alrededor de los 32, ya perdería esta directriz bajista y quizás pues entraría en una fase correctiva mucho más fuerte. La clave, como decimos, en esta zona de aquí, fijaros que es un soporte muy importante, actuó como soporte en mayo, también lo hizo en junio y anteriormente había actuado como resistencia. Si pierde esta zona, la caída podría ser mucho más fuerte hasta los mínimos que veíamos alrededor de los 25 euros. Si vemos que comienza un nuevo rebote impulsado con volumen, fijaros como veíamos aquí, que no se aprecia muy bien el volumen. Si vemos que empieza un nuevo rebote, objetivo, pues podría estar alrededor de las medias de 70 y 200 sesiones. Como veis, los repuntes llega a estar por encima de ellas, pero bueno, si queremos ser un poquito menos ambiciosos y asegurarnos, el objetivo podría estar en la zona de 70 y 200 sesiones, pero ojito porque clarísimamente seguiríamos dentro de la tendencia bajista. Fijaros también si marcamos los máximos. Se va comportando muy pero que muy bien, es decir, el rango de movimiento cada vez podría ser menor. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Aston Martin, y me imagino que me lo habréis preguntado por el boom que está teniendo últimamente por Fernando Alonso y sus carreras en la Fórmula 1. La verdad que yo no lo sigo demasiado, pero sí he escuchado que la semana pasada hizo podium y que por eso pues se había revalorizado muchísimo su cotización. Temas de Fórmula 1 aparte, de que cuáles desconozco, vamos a analizar el gráfico. Y sí que es verdad que hemos visto una subida con muchísimo volumen. Eso es muy buena señal. Ahora hemos visto una corrección con poquito volumen, lo que nos hace pensar que aunque ahora veamos una corrección, pues una corrección para consolidar la subida anterior y mantenernos al alza. Y yo creo que si consigue mantener la subida con un nuevo impulso, podríamos tener un objetivo claro en el gráfico. Ese objetivo podría estar en los 400. ¿Por qué? Pues porque es una zona que anteriormente había actuado como soporte. Incluso podríamos asegurarnos un poquito más y poner ese objetivo en los 362. Me gusta más esta zona, porque además fijaros cómo podría chocar con la media móvil de 200 sesiones. Ha actuado muy bien la de 70 como resistencia en toda la caída, pero la de 200 en alguna ocasión, fijaros aquí, también ha actuado como resistencia. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que se fuera hasta esa zona de los 362, lo que sería un buen impulso. Fijaros, desde la zona actual sería una subida del 48% aproximadamente. Por lo tanto, es el objetivo que debemos marcar ahora. No habría que descartar para nada ver una corrección hasta la media de 70 y luego continuar al alza, incluso que frene un poquito antes, quizás en la banda media de Bollinger alrededor de los 220 y ver ese último impulso al alza, que ahí tenemos que analizar si el volumen es alto o no es alto. ¿Por qué? Pues porque si vemos que la última subida es con un volumen flojito, puede ser la última subida trampa y volver a caer con fuerza y todo este boom que estamos viendo ahora pues acabe diluyendo. Lo que nos hace pensar ahora, esta subida con volumen tan fuerte que aunque ahora veamos una corrección, este volumen ha creado unos buenos cimientos y nos va a permitir ver un nuevo impulso al alza posteriormente. Barrick Gold, pues la última vez que analizábamos, estábamos por aquí,
veíamos esa divergencia que anticipaba que podríamos ver caídas. Fijaros cómo acabó corrigiendo. No consiguió mantener sobre la media móvil de 270 sesiones y vimos cómo al final acabó cayendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona que tiene, fijaros, de soporte alrededor de los $15. Hecho mínimos los 15,48. Y el viernes rebotó un poquito porque por ese miedo que había en los mercados, por el sector bancario que parece que era un problemilla por detrás, pues se empezó a comprar oro. Y esto pues evidentemente a la cotización de Barrick Gold pues le vino bien. Así que es verdad que fijaros que estuvo bastante lejos a cierre de los máximos que veíamos durante la sesión. Ahora podemos ver un rebote, sí, desde la zona actual podemos ver un rebote que quizás podríamos marcar el objetivo en la media móvil de 70 sesiones. La clave, la zona de los 15. ¿Por qué? Pues porque quizás podríamos ver las últimas caídas hasta esta zona, a ver si entra la demanda y sí que podremos buscar, como decimos, ese rebote. Pero la verdad que hasta que no consiga de nuevo superar estas dos medias móviles y consolidarlas como soporte, como no consiguió hacerlo aquí, no podríamos hablar de una tendencia alcista en el largo plazo. De hecho, ahora mismo la verdad que pinta bastante mal por las últimas caídas que hemos visto. Sí que es verdad que si nos fijamos en el RSI, estaría marcando una divergencia entre la cotización y ese RSI. ¿Señal de qué? De que podríamos ver ese impulso al alza. Por eso pensamos que quizás podríamos ver ese rebote con ese objetivo en la media de 70 y de 200 sesiones. Vamos con Biotechnology, que es la antigua ADL Bionatur. ¿Y que vimos la sesión del jueves? Pues una subida espectacular, fijaros, del 86%, la subida que vimos, y el viernes dio continuidad a esta subida, pero ya comenzó a corregir, es decir, esa fuerte subida especulativa se empezó a diluir en el gráfico y vemos cómo ahora la cotización se ha mantenido sobre esa zona clave que teníamos marcada de los 0,45. Fijaros cómo la subida abrió prácticamente por encima de esa zona de resistencia, los 0,36, y eso impulsó a la cotización con mucha fuerza a buscar ese objetivo que teníamos marcado los 0,60. El jueves no consiguió marcarlos, pero el viernes sí. Fijaros que se fue justamente donde teníamos esos máximos en noviembre de 2021. Ahora parece que estamos recogiendo lo ganado. La clave, ¿dónde va a estar ahora? Pues creo que la zona más importante en el más corto plazo estaría los 0,45. Fijaros que están aquí los máximos. Si consigue consolidarse sobre esta zona, podríamos ver un nuevo impulso al alza. No estaría mal quizás ver ahora una especie de banderín para consolidar la subida, pero estas acciones en este tipo de situaciones la verdad que son bastante imprevisibles lo que puede pasar, porque podríamos ver una caída de otro 50% esta próxima semana y acabar perdiendo todo lo ganado, o nos podríamos mantener al alza como esta semana lo podía hacer Tubos Reunidos, que ha habido una subida espectacular. La clave, pues como decimos, ver esas zonas clave de soporte. La primera estaría a los 0,45, la siguiente, fijaros, estaría a los 0,39 aproximadamente, y yo creo que el límite de poder mantenernos al alza podría estar a los 0,36, pero también una zona de resistencia, y es donde comenzó la subida, o donde abrió el jueves 9 de marzo, este jueves. Por lo tanto, aquí podría estar la clave, abrir un poquito más por debajo, pero fijaros que si marcamos esta zona clara de resistencia, pues el límite lo podríamos marcar a los 0,36 para poder mantenernos al alza. Que vemos que continúa con fuerza, pues fijaros, la siguiente zona clara estaría a los 0,80 y la siguiente ya estaría en el euro. Así que esas son las zonas que debemos vigilar en la cotización de Biotechnology. Vamos con Crocs. ¿Qué ha pasado? Pues hemos visto esta semana cómo veamos una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones que parece que podría actuar como soporte. Por lo tanto, de momento, ¿se ha roto algo con las caídas de esta semana? No, no se ha roto nada. ¿Por qué? Porque la media de 70 vemos que sigue actuando como soporte en el gráfico. Si la pierde, pues mucho cuidado. Y además, fijaros que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Cuándo coge más fuerza esta divergencia? Aquí. Si perdemos la media móvil de 70 sesiones, esta divergencia cogerá mucho más fuerza y pondrá en serio riesgo la tendencia alcista. Pero mientras no la pierda, podríamos continuar al alza. Sí que es verdad que el volumen ha sido un poquito más alto, que veíamos a final de semana, pero tampoco ha sido demasiado alto. El MAC está dando señal de venta, pero como decimos, vamos a ver si consigue mantenerse sobre la media de 70. Si no consigue hacerlo, como decíamos, la tendencia alcista queda bastante deteriorada y podríamos buscar la siguiente zona de soporte alrededor de los 104, es decir, una caída alrededor del 10%, hasta esta zona en la que también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Vamos con Porsche y vemos cómo lleva cotizando muy poquito tiempo, hay poquitas cosas que rascar, pero vamos
analizar lo poquito que podemos ver. Fijaros cómo tenemos una zona de resistencia clara alrededor de los 118. Fijaros cómo ha marcado un doble techo en esta zona. No es para nada buena señal. La clave para ver si va a haber un nuevo impulso al alza para atacar esa zona va a estar en que no pierda los 110. Fijaros que aquí tiene un clarísimo movimiento lateral, llegó a zona de resistencia, un soporte. Mientras se mueva en esta zona podemos ver un nuevo impulso para atacar esa zona clave. Pero si pierde la zona aquí, creo además también que podría poner en serio riesgo la media móvil de 70 sesiones, aunque de momento es poco fiable porque lleva muy poquito tiempo cotizando. Pero sí que es verdad que perdiendo esta zona pondría en riesgo la tendencia alcista que venimos viendo clarísimamente desde principios de 2023. Vamos con Enagas y fijaros cómo también tenemos un techo muy marcado en el gráfico alrededor de los 17,15 aproximadamente, 17,20. Vemos cómo el movimiento lateral ha sido clarísimo en los últimos meses sin conseguir superar esta zona. Y ahora, ¿dónde estaría la clave? Pues fijaros que aquí sí que es verdad que perdió la media móvil de 70 sesiones, pero rápidamente la volvió a recuperar. Y ahora estaría actuando como soporte, es decir, la cotización se va moviendo ahora en el rango de los 17,15 y la media de 70. ¿Cuándo tendríamos una señal muy peligrosa? Si vemos que pierde la media 70 sesiones, porque podría activar este movimiento. Igual que vimos aquí esta subida, pues ahora podría activar esta caída. Fijaros que cuando supera la media 70 la hemos leído como soporte y atacó esta zona. Por lo tanto, vemos que la media 70 es clave ahora mismo. Si supera la zona de 17,15, pues evidentemente podríamos mantenernos a alza y buscar esa zona clara de resistencia que tenemos alrededor de los 18,80, este movimiento lateral que veíamos en agosto de 2022. Para ello, pues creo que va a necesitar bastante volumen para conseguir mantenernos al alza. ¿Qué no me acaba de gustar? Pues fijaros que en estas caídas de aquí, al llegar a la zona del 17,15, entró con mucho volumen la oferta, señal de ojo, cuidado, aquí está muy bien posicionada la oferta y puede que si volvemos a ver un nuevo ataque y ataca con fuerza la oferta, pueda acabar tirando por los suelos la media 70 sesiones sobre esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, esto es lo que debemos vigilar ahora mismo, la cotización de Enagas. ¿Y qué tenemos en ENCE? Pues bien, lo hemos analizado hace poquito y veíamos que caía. Y decíamos que todavía podíamos ver incluso una corrección mayor hasta la zona de 3,40, pero veíamos que se daba la vuelta. Y que decíamos que debíamos vigilar cuando la cotización se diese la vuelta. Lo primero, que el volumen fuese alto. Y sí que es verdad que no hemos visto un pedazo de volumen como el que veíamos aquí, pero sí que hemos visto varias sesiones con un volumen interesante. Por lo tanto, eso nos podría llegar a valer. Pero lo otro que debíamos vigilar era que no se formase una divergencia entre la cotización y el RSI, y para ello era muy necesario que superase la zona de los 4 euros o que se quedase muy cerquita de ella. Y fijaros cómo esto no ha llegado a pasar. Así que es verdad que tampoco hemos visto una corrección fuerte ahora que haga pensar que esa divergencia se va a confirmar. Pero sí que deja bastantes dudas ahora mismo en el gráfico. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta ahora mismo. Fijaros cómo también estamos muy cerca en el MAC de dar una posible señal de venta. Esto se puede arreglar, evidentemente, si el lunes vemos subidas muy fuertes, pero ya sabemos cómo está el mercado. Sabemos como el MAC también tiene divergencia. Por lo tanto, la clave que a comienzos de esta semana veamos un nuevo impulso para superar esa zona de los 4 euros, que vemos que comienzan las caídas, pues mucho cuidado, porque yo creo que si pierde los mínimos que veíamos en la corrección, alrededor de los 3,50, esta divergencia cogería mucha más fuerza y ojito, porque podríamos acabar perdiendo todo lo ganado en esta pedazo vela verde que veíamos el 7 de febrero. Vamos con Endesa, situación muy parecida a la que veíamos con Enagas. Fijaros cómo tiene una clara zona de resistencia, en este caso los 19,20, que no consigue superarle. ¿Qué tenemos por abajo? La media 70. Y vemos como cada vez el rango de movimiento es menor. Es decir, cada vez estamos más cerca de que se rompa y que entre volatilidad de nuevo en el mercado y veamos subidas o caídas muy fuertes. Objetivos: si rompemos por arriba los 20 euros clarísimamente, zona de resistencia. Y si rompemos la media de 70 sesiones, pues cuidado, porque podría activarse en el medio y largo plazo la caída hasta los mínimos que vimos en octubre. Es decir, fijaros que cuando superó la media 70 la hemos leído como soporte, repuntó con mucha fuerza, luego veamos cómo se mantenía sobre ella, y ahora si pierde la media 70 puede que veamos un movimiento así. Fijaros que la pierde, volvemos a repuntar hasta la media 70 para consolidarla como soporte y veríamos la caída. El mismo movimiento que veíamos aquí, pero al revés ahora mismo. Por lo tanto, esto es lo que debemos vigilar en Endesa.
Vamos con Energy Solar. La verdad que tenemos muy poquito que analizar porque también lleva muy poco tiempo cotizando. Pero bueno, vamos a ver si podemos rascar algo. Zona clara de resistencia, pues alrededor de los 10 euros ahora mismo. Fijaros, ha hecho techo, lo hizo ya en diciembre y ahora vemos que vuelve a hacer techo en esta zona. No podemos marcar ni divergencias ni nada porque tenemos muy poquito recorrido en el gráfico. Fijaros que salió a cotizar a finales de 2022. ¿Qué podemos ver? Pues fijaros que en las últimas sesiones el volumen ha sido muy alto. Esto ha sido buena señal y aunque ahora veamos una corrección, pues una simple corrección para luego mantenernos al alza. ¿Hasta dónde podría llegar la corrección? Pues fijaros que podría llegar hasta la zona de los 8 euros para cerrar el gap que dejamos aquí abierto. Fijaros. Pero volver hasta esta zona y a partir de aquí ver un nuevo impulso para atacar la zona de los 10 euros. ¿Cuál es el problema? Que si pierde la zona del gap, podríamos activar el siguiente objetivo bajista alrededor de los 7.35. Aunque sí que es verdad que se podría mantener esa directriz alcista en el gráfico, fijaros, si cae hasta esta zona, pero ya la pondría en serio riesgo. Por lo tanto, zona límite, los 7.35. A partir de esta zona, si la pierde, ojo, porque podría desactivar todo lo ganado desde que salió a cotizar. Vamos con la siguiente de las acciones. Y hemos visto un repunte importante en las últimas semanas, que hasta donde ha llegado, hasta la media móvil de 70 sesiones, que ahora parece que está actuando como resistencia. Pero aquí debemos vigilar algo muy importante. Fijaros que dejó un gap abierto a principios de año. Vamos a marcar ese gap para que lo veamos. Y fijaros que si ahora consigue superar la media móvil de 70 sesiones, pues clarísimamente el objetivo podría estar en cerrar ese gap. Si además cierra ese gap, hasta donde se chocaría con la media móvil de 200 sesiones que anteriormente había actuado como soporte en el gráfico. Por lo tanto, es un movimiento que no debemos descartar, pero para ello debemos ver superar la media 70 sesiones. Por lo tanto, ojito, que vemos que supera la media 70 con volumen. Fijaos la sesión del viernes, aunque la vela no sea para tirar cohetes, todo lo contrario, es una vela clarísima de indecisión. Fijaros que el volumen fue alto. Ojito, aquí tenemos alguna señal. Si vemos que el volumen continúa alto y supera la media 70 sesiones, podríamos irnos a cerrar el gap que veíamos abierto desde principios de 2023. Vamos con la siguiente de las acciones, que es FAES. Fijaros que antes de comenzar la caída que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, ¿qué veíamos aquí? Una trampa alcista. Nos hacía pensar que superaba la media 70 y 200 sesiones, que anteriormente había actuado como resistencia y nos podríamos mantener al alza. Pero cuando vemos una divergencia entre la cotización y el RSI y además vemos también como el volumen era inferior, lo que nos indicaba es que cuidado, aquí podríamos tener trampa. El límite, la media de 70 sesiones, clarísimamente. Al perderla, fijaros cómo esa divergencia cogió más fuerza y vimos caídas muy fuertes. Perdió el soporte de los 3,44 y ha perdido ahora también el soporte de los 3,30. Ahora es una zona muy peligrosa porque si vemos que no se frena, podría irse hasta los mínimos que veíamos en marzo de 2022, alrededor de los 3 euros. Pero ya hemos visto señales de que quizás podríamos ver una vuelta. Como por ejemplo el altísimo volumen que veíamos la sesión del viernes, con una vuelta en el gráfico cuando veíamos que el mercado está cayendo con fuerza. Es decir, cuidado porque podemos ver un repunte y vemos que esa caída pues evidentemente se ha frenado. Objetivo ahora, pues si viéramos que coge velocidad la subida, sí que es verdad que el primer objetivo lo tendríamos muy cerquita, la zona de los 3,30, pero viendo que la sobreventa es muy importante, podríamos irnos hasta la zona de 3,40, donde tenía sus mínimos en enero. Es decir, podemos tener un movimiento al alza para quizás volver a chocar contra la media móvil de 70 sesiones, pero eso sí, la tendencia bajista podría dar continuidad y al medio y largo plazo podríamos acabar volviendo hasta esa zona de los 3 euros. Vamos con Ferrovial, una de las acciones que más ha dado de calor últimamente por todo el tema de que se van a ir de España y toda esa historia que esa seguramente todos vosotros sabréis. Y bien, cuando se ve esta noticia vimos un rebote muy fuerte, todas partes, los inversores lo toman muy bien, la noticia de Ferrovial, y han visto una subida brutal en el gráfico. Pues ya esa subida ha quedado prácticamente en nada. Y si nos hubiéramos olvidado de todo ese ruido del mercado, ¿qué hubiéramos visto? Pues fijaros que simplemente había corregido hasta la media móvil de 70 sesiones, como ya lo hizo en el mes de diciembre, y a partir de ella hemos visto un nuevo impulso, apoyado en bastante volumen, que se ha ido directamente a cerrar el gap que dejó abierto a mitad de febrero.
ha cerrado el gap, no ha conseguido hacer nuevos máximos en el gráfico y ahora hemos visto una corrección. ¿Hasta dónde parece que se dirige de nuevo? Hasta la media de 70 sesiones. Por lo tanto, la clave ahora, no perder la media móvil de 70 sesiones mientras se mantenga sobre esta media, podríamos continuar al alza. Sí que es verdad que la formación ahora de un máximo decreciente no es muy buena señal. Y fijaros también cómo la divergencia que íbamos marcando entre la cotización y el RSI tampoco es muy buena señal. Pero bueno, de ahí que viésemos esas caídas tan importantes. La clave ahora, como decimos, que no pierda la media 70 sesiones. Yo estaría tranquilo mientras no la pierda. Incluso podríamos llegar a ver la zona de los 25,75 de nuevo para hacer un doble suelo y mantenernos al alza. Pero eso sí, si pierde esta zona, mucho cuidado porque activaríamos siguiente objetivo bajista en la zona de los 24,38 euros. Vamos con HelloFresh. Y no he querido tocar nada de lo que habíamos visto la última vez. Decíamos que podíamos ver una corrección hasta la zona de los 20,16 y ver un impulso ahora para superar la media móvil de 70 sesiones e irnos hasta los 27,70 en el gráfico. A partir de aquí superar la media de 200 sesiones, corregir y aquí tendríamos esa formación alcista en el medio y largo plazo. Pero, ¿qué ha acabado pasando? Pues vamos a ver. Quitamos todo esto y fijaros, como la subida que decíamos que tenía que superar la media 70 para ver ese giro en el gráfico, vemos que ha chocado contra la media 70, no ha conseguido superarla y fijaros como el resto de sesiones ha caído con un volumen espectacular. Señal de que es probable que la caída no quede aquí, porque la debilidad es muy fuerte, ha entrado mucho volumen con la caída y puede que ahora rompamos ese soporte tan importante que tenemos en la zona de los 17. Siguiente objetivo ahora mismo en el gráfico, bueno, nos toca irle a buscar bastante tiempo atrás porque no tenemos ninguna referencia en el corto plazo. Y fijaros que la zona de aquí podría ser una zona importante, alrededor de los 15 dólares. Por lo tanto, la caída podría ser bastante más fuerte si ahora perdemos la zona de los 17. Ahora, quizás no habría que descartar un pequeño rebote en el corto plazo, pero fijaros, el altísimo volumen, aunque sea un rebote, puede ser el típico rebote del gato muerto para continuar a la baja. Y vamos con Merlin, que esta semana hemos visto cómo se ha roto un soporte muy pero que muy importante en el gráfico. Fijaros cómo la zona de los 8,65 actúa muy bien como soporte en el gráfico, no debería perderla y ahora la ha perdido y hemos visto caídas mucho más fuertes. ¿Hasta dónde? Pues fijaros que se ha ido hasta esa zona donde repuntaba después de corregir en el mes de noviembre. Por lo tanto, ahora pues podríamos estar en una zona nueva de soporte intermedia. Fijaros. Aquí actuó como soporte y aquí también actuó como soporte, pero es la última de las balas que le quedan. Como no consiga mantener sobre esta zona, que sí que es verdad que el viernes vimos que rebotó desde ella, pues podríamos volver de nuevo a los mínimos que veíamos en octubre. De momento vemos que ha aguantado sobre ella, por lo tanto no habría que descartar un rebote en el gráfico. ¿Hasta dónde? Pues si antes estábamos viendo que la media de 200 sesiones actuaba como soporte, al igual que la media 70, pues ahora deberíamos volver hasta ellas. ¿Para qué? Para consolidarlas como resistencia y eso sí, dar continuidad a las caídas si no consigue superarlas. Por lo tanto, ojito si ahora vemos un rebote. Eso sí, si la supera, activaría de nuevo el objetivo en la zona de los 9,33, pero si no la supera, mucho cuidado porque podríamos dar continuidad a las caídas en las próximas semanas. La siguiente de las acciones, fijaros que la tendencia bajista es espectacular. Y ahora sí que es verdad que parecía que en los últimos meses se ha ralentizado un poquito, ahora parece que ha formado un suelo, pero la verdad que la pinta que tiene en el gráfico pues no es muy buena. Supongo que este tipo de acciones habrá mucha gente que esté dentro esperando a ver un rebote como el que fijaros veíamos aquí en agosto. Pero sabes si va a llegar un rebote así, pues la verdad que es bastante complicado. Objetivo, en caso de ver ese rebote, pues en primer momento la media 70 sesiones, sabemos lo 0,70. Fijaros que aquí se la superó y luego volvió a caer. Que vemos que la supera y la consolida como soporte, pues tendríamos una primera señal de una nueva estructura alcista, pero habría que cogerlo con pinzas. Fijaros que aquí la superó y luego la acabo perdiendo también, así que bastante cuidado. Poco podemos rascar, evidentemente, en un gráfico así, porque fijaos dónde está la media de 200, la media de 70 sí que está por ahí, me parece que actúa como resistencia en cada repunte, pero poquito más podríamos decir de este gráfico. Vamos con Riot Platform y fijaros cómo
esta semana parece que ha vuelto hasta esa zona de soporte que marcó en febrero, fijaros. Es decir, todavía podríamos decir que no se ha roto nada aquí tampoco en la gráfica. ¿Por qué? Pues porque es un soporte importante, dio resistencia, ahora ha vuelto hasta esta zona y podríamos ver un nuevo impulso a alza. No sería para nada descartable, pero que hemos visto las dos últimas velas de la semana donde hemos visto caídas muy importantes. Fijaros, el jueves una caída del 12% y el viernes del 4%. Pues lo que hemos visto es que el volumen ha sido bastante más alto de lo que veíamos anteriormente. Señal de que, cuidado, podríamos continuar cayendo. Si continuamos cayendo, siguiente objetivo, la zona de los 3,90. Es que sea una caída bastante importante ahora mismo en el gráfico. De hecho, si vemos que pierde la zona actual, no habría que descartar una caída hasta aquí, por ejemplo, ver un nuevo impulso y a partir de aquí continuar cayendo. Siempre que pierda la zona actual, creo que se pondría bastante fea la cosa. Mientras se mantenga sobre ella, quizás la primera señal más alcista la tendría superar de nuevo la media 70 sesiones. Fijaros como en el corto plazo ha actuado en alguna sesión como soporte. Por lo tanto, sería una buena señal para ver un nuevo impulso al alza hasta esos máximos que veíamos en febrero. Pero ahora mismo la verdad que no pinta demasiado bien porque, como decimos, el volumen ha sido muy alto a final de semana y está poniendo en riesgo un soporte muy importante. Y vamos con la última de las acciones. Y fijaros el movimiento que veíamos en la sesión del jueves y del viernes. El jueves una subida del 20% y el viernes una caída de casi el 10%. Fijaros como en el impulso que veíamos en enero se chocaba contra la media de 70 sesiones y ahora hemos visto algo muy parecido. Fijaros, es muy parecido. Digo, esta vez pues se ha quedado un poquito por debajo. Y ahora, ¿qué podemos pensar? Pues anteriormente vimos este impulso y luego acabó corrigiendo, pues puede que al final acabe haciendo lo mismo. Ahora, la primera zona de soporte, fijaros que la tendríamos aquí, la zona. Sí que es verdad que la típica acción, si la cogemos en un gráfico semanal, parecería que está haciendo un suelo redondeado. Fijaros de todas las caídas. También lo vemos en el gráfico diario, muy bien. Y ese soporte va a ser la clave para tener la expectativa de que ese suelo redondeado se acabe cumpliendo. La clave para ver que se activa, superar esa media móvil de 70 sesiones, consolidarla como soporte y ir formando una estructura de máximos y mínimos crecientes en el gráfico. De momento, la verdad, podemos llegar a ver alguna subida, alguna caída muy fuerte como la que vimos el jueves y el viernes, pero poquito más. Eso sí, si pierde la zona de los 0,21, ojito porque podría activar de nuevo caídas o una continuidad bajista en el gráfico que diese por perdido esa estructura ahora mismo que podríamos tener en cuenta como suelo redondeado en el gráfico. Bien, pues vamos a seguir con la lista top internacional donde analizamos esas acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un movimiento de pánico en el mercado, pero un movimiento de pánico como el actual, sino un movimiento de pánico absoluto y de verdad en el mercado, como quizás veíamos en Estados Unidos en 2009, cuando quebraba Lehman Brothers, a finales de 2008. Así que ese momento todavía parece que queda demasiado lejos, aunque ahora veamos cómo entra bastante miedo en el mercado, pero tenemos que tener la escopeta cargada, por si llega esa situación. Y bien, hoy vamos a analizar 5 de estas 30 acciones, que son 5 acciones que suelo traer cuando vemos que algo puede estar pasando a un cambio en el mercado, porque nos van a dar la perspectiva de qué va a pasar. ¿Por qué? Pues porque son acciones que mueven muchísimo volumen y que pueden acabar moviendo muy bien el mercado. Y lo que hagan estas acciones puede ser lo que al final acaba haciendo el mercado. Así que por eso he elegido estas 5 acciones. Veremos también esa zona clave de soporte, que en este caso pues vais a ver cómo la mayoría de ellas están bastante lejos de la zona que tenemos marcada en el gráfico. Bien, vamos a comenzar con Alphabet, Google. ¿Qué hemos visto? Pues bien, fijaros cómo en las últimas semanas se intentó superar la media de 200 sesiones, que había actuado como resistencia, pero chocó contra la media 70, como ya lo hizo en agosto, y catapum, volvimos a caer. Ahora ha intentado atacar de nuevo la media de 200 sesiones, no ha podido con ella, y hemos vuelto a caer. Objetivo ahora en el más corto plazo, pues habría que buscar quizás los mínimos que veíamos a principios de enero y principios de octubre, la zona de los 85 dólares. Si pierde esta zona, siguiente objetivo, los 75, mientras no supere la media de 200 sesiones, puede que la perspectiva sea lateral bajista. Si pierde la media de 200, ya sabréis dónde nos vamos a ir, a buscar de nuevo la media de 70 sesiones, que en este caso ahora podría coincidir con el soporte tan importante alrededor de los 104. Objetivo ante un pánico en los mercados, 30,74, un 66% de la zona actual, muy lejos, pero puede que al final lo acabemos viendo. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Amazon. ¿Qué teníamos en Amazon? Una divergencia en el gráfico semanal
que anticipaba un posible rebote. Y ese rebote lo acabamos viendo. Fijaros que se quedó muy cerquita de esa directriz bajista en el gráfico y ahora hemos vuelto a corregir. Ahora, ¿dónde parece que podría dirigirse la cotización? A esos mínimos que veíamos en enero. Pero creo que debemos tener en cuenta esta vela que veíamos la semana del 9 de enero. ¿Por qué? Pues porque puede que ahora nos estemos moviendo en esa vela y mientras no la pierda, pues quizás no habrá que descartar nuevos rebotes hasta la zona de los $105. Si la pierde, nos iríamos a los 80, que es donde tiene ese soporte que marcó la cotización a finales de 2022, principios de 2023. Objetivo $35, a un 61% de la zona actual. Fijaros la clave, que es el soporte de los $80. Si lo pierde, ojito, porque perdería el rango de movimiento lateral que veíamos aquí y las caídas podrían llegar a ser bastante más fuertes. ¿Qué no habría que descartar para las próximas semanas y meses? Un movimiento lateral como el que veíamos aquí. De ahí, como os decía, la importancia de esta vela tan larga, es decir, que podríamos ver muchísimo movimiento. Vamos con Apple. ¿Y qué hemos visto en Apple? Pues veíamos una corrección, fijaros, está la banda inferior de Bollinger, toda la caída que veíamos en la última parte del 2022 y ahora veíamos un repunte que vemos que si ha chocado contra esa zona de los $155 que no consigue superar. ¿Y qué pasa? Pues que por abajo tenemos la media de 70 sesiones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Claro, movimiento lateral que no debemos perder, porque si perdemos la media de 70 sesiones, siguiente objetivo, 137, es decir, podríamos ir a buscar esta zona de aquí. No sería una mala señal del todo, del medio y largo plazo, llegar hasta esta zona, porque incluso podríamos formar aquí un hombro, una cabeza, un hombro, y si lo proyectamos a la alza, la subida podría ser muy importante, incluso podríamos llegar muy cerquita de los máximos que veíamos a principios de 2022. Por lo tanto, bueno, de momento vemos que en Apple no se ha roto nada, vemos que puede seguir corrigiendo, pero vemos cómo de momento no hay demasiado riesgo en el medio y largo plazo. Mientras no se rompa, eso sí, la zona de los 138, si se rompe, mucho cuidado, porque nos podríamos ir a buscar la media móvil de 200 sesiones que coincidiría con los mínimos que veíamos a final de 2022. Vamos con Meta. ¿Y qué decíamos en Meta la última vez? Que podríamos buscar la zona de los 153 después de el intento fallido de superar la media de 70 sesiones, volver hasta ella y continuar con fuerza. Con la caída, ¿qué hemos visto? Pues vemos cómo se frenó en la media de 6 sesiones, repuntó hasta la media de 70 sesiones y ahora al llegar hasta la media de 70 sesiones hemos visto de nuevo cómo no ha conseguido superarla y hemos visto cómo ha entrado la corrección esta semana con una caída del 3%. Por lo tanto, objetivo ahora, pues creo que ahora nos podríamos ir a buscar, fijaros, esa zona clave de los 153. Pero así a buscar esta zona y nos podríamos ir moviendo en ese movimiento lateral entre la media 70 y los 153. Si la pierde, mucho cuidado porque podría dar continuidad a las caídas. Esta ruptura de la tendencia bajista que veíamos aquí, fijaros, puede haber sido una trampa alcista y volveríamos a unas caídas mucho más fuertes. Por lo tanto, la clave los 153. Objetivo en el gráfico, los $72, a un 59,89% de la zona actual. Muy lejos ahora mismo, pero fijaros cómo en octubre estuvimos muy cerquita. Así que mucho cuidado. Y vamos con la última de las acciones, que es Microsoft. ¿Qué decíamos en Microsoft? Que fijaros, ya en el rebote de agosto habíamos superado la media 70, fue una trampa alcista. Ahora superamos la media 70, cuidado, si la perdía era una trampa alcista y la perdió. ¿Qué pasa? Que ahora ha consolidado como resistencia la media 70 sesiones y parece que quiere corregir de nuevo. Objetivo, de nuevo la media de 200 sesiones. Sí que es verdad que podríamos tener otro soporte por aquí, en esta zona, alrededor de los $240. Podríamos ver un movimiento lateral, no habría que descartarlo, pero si lo pierde, como decimos, objetivo media de 200 sesiones. La clave, no perder la media de 200 sesiones. Si pierde la media de 200 sesiones, sería catastrófico para su cotización y podría comenzar la fase más bajista de la cotización de Microsoft para buscar en un futuro ese soporte que tenemos marcado en los $51, a un 80% de la zona actual. Muy lejos, pero que estoy seguro que en un momento de pánico puede que quede muy cerca. Bueno, pues esta era la acción
que os proponía la semana pasada para ver qué podría acabar pasando. Le dábamos 3 opciones. La primera de las opciones era que cerraba el gap. La segunda de las opciones que volvería hasta ese techo del gap y se mantendría al alza. Y la tercera de las opciones es que nos olvidábamos del gap y continuábamos al alza con la tendencia alcista en el gráfico. Así que vamos a ver cuál era el resultado de esta nueva acción sorpresa. Bueno, pues aquí tenemos la acción sorpresa de esta semana. Es Goldman Sachs en el periodo de mayo 2006 y septiembre de 2006, muy cerquita de cuando los mercados empezaron a corregir con fuerza, pero le quedaría una subida importante o no le quedaría una subida importante. Pues ahora lo veremos. Lo primero que vamos a analizar es la situación que teníamos y lo que nos teníamos que haber fijado para saber si volvería el gap, no volvería el gap, se lo cerraría o nos olvidaríamos de él. ¿Qué teníamos? Fijaros, zona clarísima de resistencia. Por abajo que teníamos la media móvil de 200 sesiones marcando, parecía que mínimos crecientes en el gráfico. ¿Y qué pasaba en las últimas subidas? Que es donde está la clave para saber si volvería al gap o no volvería al gap. Hay que tener en cuenta que ese gap justo comenzó o la parte alta del gap estaba en una antigua zona de resistencia. ¿Esto qué es? Clarísimamente un gap de escape. Los gaps de escape no se llegan a cubrir, es decir, son gaps que escapamos de un movimiento lateral, superamos una resistencia clara para continuar al alza. Por lo tanto, la opción de cerrar el gap la dejábamos descartada. Y ahora teníamos la opción, que era la parte complicada, de saber si volveríamos a esa base del gap o si nos mantendríamos al alza. ¿Dónde estaba la clave para saberlo? Pues fijaros que la clave para saberlo podría estar aquí, en el volumen. El volumen fue brutal. ¿Qué nos indicaba este volumen? Que no iba a corregir, que se iba a mantener al alza. Y fijaros que así acabó siendo. El volumen era excepcionalmente alto si lo comparamos con lo que veíamos anteriormente. Además se mantenía muy pero que muy alto y esto hizo que la cotización se mantuviese con muchísima fuerza. Fijaros la subida que vimos después de ese movimiento espectacular hasta que ya comenzó la hecatombe. Fijaros que aquí se estuvieron acumulando muchas acciones para esta fortísima subida de prácticamente casi el 100%, un 80% aproximadamente. Teníamos el gap de escape y voló la cotización. Fijaros que aquí teníamos algo parecido, un nuevo gap de escape a la baja. Vimos una caída muy fuerte y parecía que no volvería a cerrarlo. Y fijaros que aquí en este caso sí volvió para mantenernos al alza. ¿Por qué? Porque pesaba la tendencia alcista que veníamos viendo en el largo plazo. Pero aquí clarísimamente gap de escape que no se va a cerrar. De hecho aquí tampoco lo cerró en un primer momento. Vimos cómo continuó cayendo con mucha fuerza. Así que bueno, esto es lo que deberíamos sacar en claro en el gráfico de esta semana. Gap de escape, muchísimo volumen y esto nos hace indicar que no volveríamos a cerrarlo. Bueno, y esta es la acción sorpresa que os propongo para esta semana. Y como veis, pues tiene una buena tendencia alcista. Fijaos que se irá apoyando en la media móvil de 70 sesiones, pero al final del gráfico vemos una corrección muy importante. Entonces yo os voy a proponer como siempre 3 opciones a las que me vais a tener que dar respuesta en los comentarios. Yo os voy a leer a todos durante esta semana. La primera de las opciones es que la corrección justo ha llegado a su fin en el punto actual y nos mantendremos al alza. La segunda de las opciones es que volveremos por tercera vez hasta la media móvil de 70 sesiones y la opción C, la tercera de las opciones, iremos hasta la media 70 sesiones, pero pondremos final a la tendencia alcista y caeremos con mucha fuerza. Por lo tanto, opción A, fin de la corrección y continuidad alcista. Opción B, volveremos hasta la media 70 sesiones y nos mantendremos al alza. Y la opción C, romperemos la actual tendencia alcista, perderá la media móvil de 70 sesiones y comenzará una nueva tendencia bajista. Así que ya sabéis, tenéis deberes esta semana. Os leo en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Una semana muy pero que muy interesante la que hemos tenido. Mucha volatilidad en los mercados. Hacía una semana parecía que continuaríamos al alza y veríamos nuevos máximos en el DAX, en el IBEX. Los mercados americanos veíamos como a lo mejor también volvían a repuntar con bastante fuerza después de las correcciones que hemos visto, pero de repente ya veis cómo de un día para otro todo cambia y ahora quizás los que estaban muy alcistas hace una semana ahora han entrado en pánico y han tenido que vender quizás en un momento que, como os comentaba al principio del vídeo, pues quién sabe, podemos continuar con las subidas. Eso
lo tendremos que ir viendo poquito a poco. Así que bueno, por eso es muy importante que veáis los vídeos porque lo iremos comentando día a día. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Muchas gracias a todos, a los que ponéis comentarios a diario. Estoy totalmente agradecido, que a veces no os conteste, pero la verdad que se agradece y dan esas fuerzas para continuar grabando vídeos. Así que nada, como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, mañana lunes nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.